alabanza al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Está muerto, mi Cristo no está muerto, ay, pero que mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche alguien puede cantar junto a Fermel Monroe. Una explosión de victoria. Estamos declarándolo, hay mucha forma. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová.
Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! Gira, 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 gira. Acompáñalo conmigo, vamos, hola. Hay poder en el nombre de Jesús. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, Zamorano. precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Hola a todos, muy buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en esta su iglesia MCI. Bienvenidos sean todos. Y damos gracias a Dios porque este día hemos podido alabar y hemos podido adorar en esta nueva modalidad que vamos a estar tomando. Bienvenidos sean al canal de YouTube Dios y los Gays. Y como les digo, bienvenidos sean nuevamente a la iglesia MCI. Les recuerdo mi nombre, yo soy Fernando Emanuel, soy parte de los ancianos de la iglesia y este día me toca el honor nuevamente de poder llevar la palabra del Señor a todos ustedes. Momentos difíciles los que estamos viviendo porque seguimos en contingencia, seguimos en pandemia, pero no por eso dejamos de seguir compartiendo la palabra del Señor y seguir permitiendo que el Señor hable a nuestros corazones día con día, y no importa la adversidad o no importa la prueba o la tribulación que estemos pasando. El Señor siempre está al pendiente de todas nuestras necesidades y siempre nos cuida y nos protege. Vamos a empezar entonces esta mañana dando gracias por podernos reunir y para que el Señor hable a nuestros corazones, toque nuestras vidas y podamos nutrirnos de esta palabra que Él tiene para hoy, para nosotros este día. Entonces te invito a que cerremos los ojos y empecemos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias porque este día tú nos has permitido reunirnos nuevamente. Gracias te damos, Señor, porque cada uno en su casa, en su hogar, en el lugar en donde está viendo esta prédica, Señor, sabemos que tú estás tocando su corazón y estás tocando su vida para que esta palabra le nutra. Te agradezco porque nuevamente me utilizas para poder ser el portador de esta palabra y te invito a que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dirija mi corazón, mi boca y también sea, Señor, el que lleve a los corazones de todos mis hermanos esta palabra. Gracias te doy por este día, gracias te doy, mi magnífico Dios, gracias te doy porque gracias al sacrificio de Cristo podemos acercarnos a ti y eso es algo que hoy vamos a recordar y vamos a conocer a lo mejor a algunas personas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, amén. Pues bueno, chicos, bienvenidos, como les decía hace ratito nuevamente. La prédica del día de hoy la he titulado Aceptando mi salvación. Quiero hablar un poco acerca de lo que es la salvación de Cristo, pero quiero hablar para estas personas que ya somos salvos, que en algún momento hicimos esta oración de salvación y al final, al ser un don, un regalo, la salvación, pues nosotros la tomamos, la recibimos. En algún momento tal vez la recibimos por situaciones que estábamos viviendo y que era lo que necesitábamos y a través de ello llegamos a los pies de Cristo. Sin embargo, conforme nuestra vida espiritual va creciendo, va avanzando, tenemos que tomar y recordar estas palabras y saber qué implicó el haber aceptado el que yo sea salvo. Entonces, si tú conociendo y recordando estas palabras, tu corazón se alegra, se goza, eso quiere decir entonces que tú estás listo para llevar esa palabra a otra persona. Y entonces esa otra persona que también hoy nos puede estar escuchando, si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, si tú no sabes lo que es la salvación, yo te invito a que te quedes el día de hoy y que puedas conocer qué es la salvación de Cristo. El versículo o el pasaje que vamos a revisar el día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y dice lo siguiente: Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noviembre está terminando y con él pues prácticamente el año. Diciembre es el último mes y es el mes más bonito para mí. Es el mes en el que festejamos a nivel internacional una festividad que es la Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Sin embargo, bueno, unos podrán decirnos que tal vez la fecha en la que lo festejamos no sea la correcta, que sucedió en otro mes, que sucedió a lo mejor en otra etapa. Sin embargo, bueno, lo que quiero recalcar es justamente el simbolismo que hay detrás de esto. No solo es el nacimiento de Cristo, no solo es la pastorela, no solo es el pesebre, el juntarnos como familia, el hacer el recuento del año incluso, no. La natividad marca un hecho muy, muy importante, que es la llegada del Salvador a este mundo, y en ese momento
se pone en desarrollo el plan de salvación para toda la humanidad. En ese plan estaba incluida la conclusión que era la muerte del Señor Jesucristo, que era la muerte a través del cual iba a entregar una redención a toda la humanidad. Entonces, hoy debemos recordar que a pesar de las situaciones adversas, como lo decía hace un momento, que estamos viviendo, es el Señor el que nos está cuidando, es el Señor el que nos está protegiendo, y no debemos de tener miedo, porque pase lo que pase, nosotros sabemos que somos salvos. Y si tú hoy tienes miedo de saber qué puede pasar, o si tú tienes miedo de que por esta enfermedad puedas fallecer o pueda fallecer alguien de tu familia, no te preocupes. El mensaje de hoy es un mensaje de salvación que espero quite el miedo de tu vida y el Señor toque ese corazón para que pueda despejar toda esa duda. El Antiguo Testamento nos habla acerca de cómo se concebía en algún momento o cómo fue concebido la salvación para este momento de que toma la palabra. En algunos pasajes podemos conocer que Dios quitaba, liberaba, quitaba una opresión, salvaba a la gente, y vemos que muchas veces fue enfocado al pueblo de Dios y a algunas otras personas que se fueron injertando justamente para que el pueblo de Dios recibiera esta salvación. En el Nuevo Testamento la salvación cambia, el concepto que tenemos de esta salvación la debemos de ver como una referencia a la liberación del hombre sobre la servidumbre del pecado. Y esto fue únicamente a través de la fe en Cristo Jesús y de aceptar que Él es el que vino a liberarnos de la culpa y de la condenación. Y también del miedo, porque es a veces ese sentimiento o esa emoción la que nos impide hacer otras cosas. Quienes hemos aceptado a Cristo sabemos que tuvimos que tener un encuentro cara a cara con el Señor. Algunas veces este encuentro tuvo que ser producto de un problema, en otras ocasiones pudo ser por una necesidad. Y también pudimos aprender a enamorarnos del Señor desde que éramos muy pequeños. Quienes afortunadamente han nacido en o por la gracia del Señor más bien han nacido en una cuna cristiana, creo que puede ser, no es que sea así, pero creo que puede ser un muy buen incentivo, porque tú creces conociendo del Señor desde pequeño. Conoces ese amor, conoces ese ser de gracia, ese ser de bendición, ese ser que te cuida, que te protege. Y en el momento en el que te ofrecen entregarle tu vida a Él, creo que en algunos casos que conozco ha sido un paso muy sencillo, ¿no? Sin embargo, habemos otras personas que tuvimos que pasar por algunas penurias, algunas calamidades, algunas situaciones emocionales que nos impidieron que esto fuese así desde el principio y que fuese más fácil. Bueno, sin embargo, todos nosotros nos vamos a tener que encontrar en algún momento de nuestras vidas frente al Señor, y entonces tendremos que pensar si vamos a aceptar eso que nos están regalando. Y si es así, le vamos a decir al Señor: ven, entra a mi vida, acepto este regalo que me estás dando y acepto que nazco a una nueva vida y ahora soy hijo de Dios. Seguramente cuando alguien te regala algo, pues bueno, no dimensionamos todo lo que puede tener este obsequio, ¿no? Lo que le pudo haber costado a esta persona, el simple hecho de pensar qué te van a regalar, dónde lo van a comprar, de qué precio lo van a comprar. Vaya, implica muchas cosas, pero sin embargo, cuando viene de alguien, que sabes que es bueno, o de alguien que tú quieres, lo vas a recibir con mucho cariño. Cuando empieces a conocer qué es este regalo, qué es lo que viene en esa cajita, te vas a ir maravillando. Y si en algún momento te pueden contar la historia de lo que hubo detrás de ese regalo, entonces creo que lo vas a apreciar más. Yo tengo algunas cosas, cuando estaba haciendo la prédica, estaba yo diciendo, bueno, ¿qué cosas he recibido ahí? Y sí, tengo por ahí, de hecho, uno de mis tesoros, le podemos decir, que tengo de parte de mi mamá, y lo guardo, y es más, nunca lo he abierto por completo, o sea, lo tengo, y es algo que sé que me lo regaló con mucho esfuerzo, con mucho amor, y que hoy yo le doy un significado y cuido mucho aún a la fecha. Bueno, les disculparán la sirenita, esperemos que no nos afecte tanto. Bueno,
La salvación de Cristo, la salvación que viene por Cristo, es algo que el Dios Padre nos entrega y que nos ha dado como regalo. No tiene ningún costo. Solo tenemos que conocer por qué debemos recibirlo y debemos aceptarlo. Cuando tú lo aceptas, como te decía, cambia tu vida. Entonces, cuando tú tengas un problema, una tribulación, cuando tú tengas un miedo, cuando tengas miedo sobre todo a morir, recuerda que tu salvación ya fue entregada, ya tienes ese regalo. Y además, tú aceptaste ese regalo. La aceptación de la salvación es algo que deriva de que este concepto de aceptar algo es que consideras que es algo bueno, por eso lo aceptas. Y Dios es bueno. Salmos 106.1 nos dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Para los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, es importante recordar entonces qué significa esta aceptación. Cuando tú tengas una prueba, cuando tengas una tristeza, cuando tengas miedo, cuando tengas ese temor a lo desconocido o a lo que te puede pasar, créeme que no hay nada que te pueda pasar que no sea mejor que estar en la presencia del Señor. Entonces, sí lamentamos mucho en estas épocas el perder a gente. En la semana platiqué con alguno de ustedes que tuve el placer de poder platicar y me decía, yo sé que esta persona que yo quiero ha partido, me duele, me entristezco, no es algo que no sienta porque no soy de palo, pero lo que pone una alegría y un gozo en mi corazón es que esta persona aceptó a Cristo y hoy descansa con Él y sé que lo voy a ver. Y entonces ese miedo que sí puede ser un poco, se va quitando y se va transformando en gozo. Esa es la alegría de la salvación para nosotros y para nuestros seres queridos. Cuando tú aceptas ser salvo, la prueba no te va a costar tanto hacerla. Tendrás que madurar tu fe para poderla superar. La tristeza se va a convertir en gozo, la angustia en alegría y la tribulación se va a convertir en madurez y en crecimiento espiritual. Y el miedo entonces se va a convertir en esa fe que vas a ir teniendo para superar día con día cualquier obstáculo que se presente en tu vida. Si tú ya eres salvo, como te decía, querrás entonces compartir con alguien más esto. Y es que el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, mora en tu corazón, y es una verdad de alegría, de gozo, de que es bueno, que tienes la necesidad en algún momento de empezarla a compartir con alguien más. Y ojalá el Señor ponga en tu vida a estas personas a las cuales hay que llevarles esta palabra de vida, esta palabra de salvación, para que haya un cambio y se borre todo miedo, toda tristeza en estas personas. El versículo que estamos tomando, o el pasaje que estamos tomando, es uno de Efesios, del libro de Efesios. Te cuento rápidamente que este libro fue escrito por el apóstol Pablo, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en un momento de tribulación, en un momento de donde él estaba en la cárcel, donde él estaba aprisionado. Y aún estando ahí, él no dejó de saber que él estaba siendo cuidado, protegido y era salvo por haber confiado en el Señor. 4 cartas fueron escritas en este momento de prisión del apóstol y una de ellas es Efesios. Efeso fue una ciudad que fue como un centro como una matriz, vamos a decirlo así, de las iglesias de esa parte que en el momento se estaban constituyendo. Es por eso que Pablo quiere mucho a esta ciudad y se queda con ellos alrededor de 3 años. Más adelante, cuando es puesto en prisión, bueno, es cuando empieza a escribir estas cartas. Si nos vamos un poquito más atrás de este pasaje y lo leemos completo, vámonos a la parte de Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y dice lo siguiente: y él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a detenernos un poquito más en la parte de los últimos versículos, que es un resumen de lo que nos está hablando esta primera parte del capítulo. Acepto que soy salvo por la gracia de Dios, acepto que soy salvo por la fe en Cristo, porque es un don de Dios, porque no es por obras del hombre, sino estamos rescatados por Cristo y porque fuimos creados para hacer buenas obras, que son las obras de Dios. Entonces, desmenucemos un poquito esta parte de por qué acepto que soy salvo. Yo acepto que soy salvo, número uno, por la gracia de Dios. La gracia o el carisma significa tener merced, o tener la dádiva, o tener el visto bueno de alguien cuando no lo merecíamos. Yo no lo merecía, pero Dios me lo da, y lo que yo merecía, Dios no me lo dio. Ahí hablaremos entonces de gracia y misericordia, ¿vale? El Señor es justo. Recordemos que hablar del plan de salvación es hablar de tres aspectos: la justificación, la redención y la santificación. Para hablar en esta parte de la justificación, nosotros éramos pecadores, todos procedemos de una naturaleza pecadora. Por tanto, éramos separados o estábamos muertos para Dios. Él nos toma, nos cobija a través de esta justificación que nos va a dar y que es algo que tiene que entregar Dios. Nada de lo que nosotros hacemos o pudiéramos hacer nos hubiera dado la salvación. Es por eso que el hombre necesitaba recibir esta gracia del Señor, de Dios. Romanos 5:2 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 nos dice en su primera parte del versículo: porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, nosotros hemos aprendido que los tiempos de Dios los podemos dividir en algunos momentos y les podemos llamar dispensaciones. Cuando Cristo muere, la dispensación de la ley termina e inicia la dispensación de la gracia, es decir, la dispensación donde Dios nos va a entregar esta redención o esta salvación. Soy salvo, entonces, porque Dios me lo da. Soy salvo también por la fe en Cristo. Entonces, estamos justificados por la fe, y esto es por medio del sacrificio que Cristo hizo. La fe entonces está puesta, o la fe salvadora está puesta en ese momento en el que Cristo se hizo hombre. Cristo vino a esta tierra, en esa Navidad o en esa natividad, vino a esta tierra, nació, creció, se desarrolló como el hombre perfecto que tenía que ser, y entonces inició un ministerio para declararnos las buenas nuevas del reino, es decir, para decirnos que el reino estaba cerca y que nos teníamos que arrepentir, y que la única forma de llegar al Padre iba a ser creyendo en lo que Él en ese momento iba a hacer, que más adelante, o que ya para nosotros es su sacrificio. Él se hace pecado, muere por nosotros, resucita y con eso nos da la salvación. Es decir, nos justifica ante el Padre. Recuerda que en algún momento toda esta humanidad va a estar frente al Padre en este juicio, y entonces solamente hay un veredicto para el pecado.
Si tú pecaste, es separación, es muerte eterna. Pero si tú aceptaste a Cristo, tu veredicto no te va a hacer culpable, no te hace inocente, pero sí te hace justificado. Es decir, se te viste de la justicia de la cual tienes acceso, por el sacrificio de Cristo. Entonces, tenemos que saber en algún momento que somos pecadores porque descendemos de una humanidad pecadora. También sabemos o aprendemos que este pecado nos aparta del Señor. Y necesitábamos ser rescatados, necesitábamos ser redimidos, necesitábamos esa salvación para poder acceder nuevamente a nuestro Creador, a ese ser que es bueno, a ese ser que es misericordioso y que tiene esa gracia para que podamos ser salvos. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos entonces la necesidad de aceptarle y empezar a trabajar en esta nueva vida de santificación. La regeneración viene cuando uno acepta al Señor en su corazón y entonces el Espíritu Santo, que es el que está operando en esta dispensación de la gracia, viene a nuestras vidas, se mete a nuestro corazón, a nuestra alma y empieza a hacer una regeneración interna de todos nosotros. Y más adelante tendremos que dar muestra de esa regeneración interna a través de nuestro exterior con todos los demás y reflejar el amor que Cristo está teniendo por haber muerto por nosotros y ahora que somos salvos y somos hijos de Dios que estamos hechos para hacer obras buenas. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo puedo yo salir de este problema? ¿Cómo puedo yo no ir a una condenación eterna? ¿Cómo puedo yo quitarme el miedo que tengo en mi vida, la culpa que tengo, esta tristeza que está inundando mi corazón, esta ansiedad incluso que estamos viviendo por el encierro? Bueno, se oye repetitivo, pero es lo que necesita la gente. Necesitas a Cristo en tu corazón, necesitas aceptarle, necesitas saber que nada de lo que tú hagas, así seas muy bueno, así hagas muchas obras de caridad, ninguna de estas te va a llevar a la presencia del Padre y a no ser condenado por esta descendencia pecadora que ya tenemos. Recuerdo que, o acepto también que soy salvo porque es un don de Dios. Ya estuvimos hablando entonces que Dios nos regala esta salvación, no las da. ¿Por qué no las da? Si el hombre era pecador y el pecado, dice el Señor, que Él lo aparta de su presencia e incluso en el hombre significa justo esto, la separación o la muerte para no tener contacto con el Padre. Recuerda que somos su creación. Él nos hizo con amor. Él pensó en cada uno de los detalles que íbamos a tener. Él pensó y nos dio este libre albedrío. Desafortunadamente el hombre desobedeció, cayó y pecó. Y por un solo hombre, dice la palabra, entró el pecado en toda la humanidad. Y entonces en ese momento, ese Dios justo no quiso que lo que Él creó se perdiera, o por lo menos no todos se perdieran. Él tuvo que idear una forma, y esto ya lo tenía contemplado con Cristo, de que tuvo que entregar a su propio Hijo para redención de esta otra creación y para que pudiéramos obtener esta salvación. Entonces, sabemos que esta salvación viene entonces del Padre, viene por algo que Él nos da, este regalo, por esta misericordia. Y la gracia, pues es eso, es darnos eso que no merecíamos y que simplemente se nos es entregado. Ponte a pensar cuántas veces tú has tenido alguna situación en la cual te llegan con un obsequio, ¿no? A lo mejor estabas en tu trabajo y estabas haciendo algo y tú estás pensando que hiciste algo mal, ¿no? Y bueno, llegó una persona y a pesar de que eso estaba mal, él no lo contempló y entonces incluso te dan o te regalan algo, ¿no? Una promoción, te llega un bono y tú dices, oye, pero pues si yo hice las cosas mal, ¿y por qué me están dando esto? ¿No? Y entonces pues esta persona sabe
que a lo mejor en el desarrollo de tu trabajo te tienes que equivocar y que eso fue algo que te va a hacer aprender. Y entonces, bueno, te incentiva o te motiva a continuar dándote algún regalo. Dios hace algo más que eso. Nos entrega las llaves del cielo para poder entrar a través del sacrificio de Cristo. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todos éramos pecadores. ¿Vale? Conocí y Jesús perdonó mis pecados al morir por mí en la cruz. Es decir, yo supe entonces y acepto que soy pecador, pero también conocí a Cristo y supe que a través de su sacrificio yo podría ser salvo. ¿Sale? Recordemos que Jesús no conoció el pecado, Él se hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21, y a través de eso fuimos hechos justicia. La justicia es esta vestidura que vamos a aportar ante la presencia del Señor. ¿Sale? El Espíritu Santo se encarga de transformarnos de forma interna, de hacernos crecer en esta santificación, pero es la vestidura, nos las pone Cristo. Ante el Padre estamos justificados. Por ahí hacen alguna comparación con una cuestión jurídica, ¿no? Son muy pocas las autoridades que aún teniendo a alguien culpable, lo exoneran de ese delito, sigue siendo culpable, pero lo exoneran de la condena, ¿sale? Cristo, aparte de exonerarte, borra completamente ese pecado que tú hiciste. Porque hablando del aspecto jurídico, esa persona no deja de ser culpable, no deja de haber cometido ese pecado. Para Dios, tú dejaste de cometer ese pecado, Él lo hizo bolita, como decimos, y lo aventó y se olvidó de él. Pero eso es gracias al sacrificio de Cristo, no es por algo que hayamos hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es recibir este don y recibir este regalo. ¿Sale? Esta misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. La salvación, como les comento, es un regalo que Dios nos da. Romanos 6:23 es lo que nos dice en su apartado B, mas la dádiva de Dios es un don o es un regalo, y esta es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 3:16 nos demuestra ese amor. Este versículo yo creo que todos lo conocemos y no lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solo un requisito, creer y confesarlo. Sabemos entonces, como les decía, o entendemos hoy que la salvación va a implicar estas tres cosas: mi justificación, mi regeneración y mi santificación. La santificación, las tres son dadas por Dios, ninguna de ellas es dada por el hombre. Bueno, también soy salvo y acepto que soy salvo porque no es por mis obras. Como ya les dije, el hombre es pecador y todas las obras que él haga las va a hacer por obra o por inspiración de su propia carne. No es algo que sean obras buenas u obras de vida. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno, y Romanos 3:23 al 24 nos dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Entonces, no hay de otra. Si tú tienes un problema en tu casa, si tú tienes una tribulación, si tú tienes miedo o una ansiedad, tú lo que necesitas en tu vida es a Cristo. Y si tú hoy ya tienes a Cristo en tu vida, lo que necesitas es recordar esto. Tú aceptaste ser salvo por gracia, por la fe en Cristo, porque es un don de Dios, no por obras del hombre. Y el último punto que vamos a ver, aceptaste ser salvo porque quieres hacer las obras buenas, que son las obras de Dios. Al ser hechura de Dios, necesitamos constantemente expresar esta verdad. Recordamos, somos justificados por el sacrificio de Cristo, somos regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y nos santificamos constantemente para Dios. Por tanto, estas buenas obras de las cuales nos habla la palabra de la parte final del versículo de Efesios, son que debemos buscar a Dios, debemos obedecer su palabra, generar fruto bueno, amar a nuestros hermanos, testificar y compartir las buenas nuevas de salvación. A eso estamos llamados. Hoy que tú eres una persona salva en Cristo,
tienes que compartir con los demás, tienes que testificar, tienes que ser un vivo ejemplo de lo que es Dios en tu vida y de lo que significó el haber entregado esa salvación a través de Cristo Jesús y de lo que significa que el Espíritu Santo hoy more en tu vida y transforme esta vida. Entonces estos frutos, estas obras buenas serán la evidencia hacia el mundo exterior de nuestra salvación. Soy salvo entonces, o acepto que soy salvo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, porque es un don de Dios, no por obras del hombre, sino por el rescate que hizo Cristo, o porque somos hechos nuevas criaturas por Cristo, y porque fui creado para hacer cosas buenas de Dios. Como conclusión, quisiera yo decirles que mi salvación, tu salvación y la salvación de todos aquellos que acepten a Cristo en su corazón va a ser para siempre. No permitas que haya personas que te roben esa idea, que siembren la duda en tu corazón. Muchos de nosotros sabemos que hemos sido rechazados de las iglesias o que hemos escuchado que nuestra propia familia nos dice que vamos a ir al infierno, que vamos a estar condenados o que vamos a estar alejados de Dios por tener una orientación sexual diferente. Hoy el Señor nos dice y nos ha hecho saber que eso no es cierto. Cuando nosotros le aceptamos y fue para siempre, y esta salvación que Él nos da es para siempre. Y muchos, a pesar de que en algún momento nos alejamos de Cristo, el Espíritu Santo que moraba en nosotros siempre estuvo presente y siempre nos estuvo diciendo, búscame, ora, enójate incluso, pero nunca te vas a escapar de mi presencia. A donde tú vayas, yo voy a estar contigo protegiéndote. Y eso es lo que quiero decirte. Si tú eres hoy un cristiano que ha sido rechazado, que ha sido puesto en vergüenza o en evidencia por alguna situación como lo puede ser tu orientación sexual, no te preocupes. El Señor te ama y te va a llevar a un lugar a donde tú vas a poder adorarle tal cual eres. Les comentaba hace ratito que platiqué con una persona y me decía, es que yo soy así y yo no voy a cambiar ni mi manera de peinarme, ni mi manera de ver las cosas, porque yo sé que Cristo está en mi vida y eso es lo único que yo necesito. Y yo tengo una promesa y yo quiero que esta promesa de vida se cumpla. Y entonces, bueno, a través de la plática y de recordarle justamente estos puntos, digo, solamente Dios sabe por qué uno prepara las prédicas para este momento o para el momento en el que sean, pero yo lo vi que él se fue con mucho gozo, mucha alegría en su corazón de saber y de recordar que él es salvo y que Dios le entregó esa salvación y él la aceptó porque era bueno, o sea, porque era bueno en sí el hecho de ser salvo, ¿sale? No porque la persona sea buena, sino porque la salvación es buena. Entonces, Hebreos 10, 12 al 14 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy tú y yo somos parte de esos santificados y hoy tú y yo tenemos la responsabilidad de compartirlo y de hablar con las demás personas acerca de este sacrificio y acerca de esto que les va a cambiar completamente su eternidad, no su vida, su eternidad. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy sabemos que esto se extiende a cualquier persona, sabemos que tenemos un compromiso y una misión de compartirle a todas las personas. Entonces yo te invito a que si tú eres salvo, reafirmes en este momento o en este día tu salvación y por qué la aceptaste. Una vez que hagas eso, dile al Señor que ponga en tu corazón a qué persona tienes que hablarle, que te la ponga de frente, que te la ponga en esta coincidencia de lugar, tiempo y espacio y que se preste la plática para que tú puedas hablarle de Cristo y de lo que ha hecho en tu vida, no en la vida de los demás, simplemente en la de nosotros, ¿no? Hemos hablado de que cuando se da el testimonio podemos hablar de lo que era nuestra vida antes de Cristo, lo que fue nuestra vida cuando conocimos a Cristo, por qué decidimos decir sí a Cristo, ven, te acepto, entra en mi vida, y cómo es que Dios ha hecho la diferencia a partir de ese momento en todo lo que hagamos. Eso, tu propia vida, es lo que va a dar el testimonio de Cristo en las demás personas y va a hacer que ellos también conozcan a este Rey, conozcan a este Salvador y lo puedan aceptar en su vida.
Eso es, hermanos, la palabra que quiero darte el día de hoy. Recuerda que aceptamos ser salvos por muchas cosas que implica la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la gracia. Perdón. Te invito entonces a que oremos y demos gracias. Señor mío, te doy gracias nuevamente por la salvación que tú nos has dado. Esa salvación que implica, Padre, el sacrificio de Cristo, el morir por nosotros, el que nos haya dado esa vestidura de justificación, Señor, el que venga el Espíritu Santo a nuestra vida y nos regenere. Y que crezcamos y sigamos madurando, Señor, en esta nueva vida espiritual para ser completamente santificados y tener una buena presencia nosotros ante la tuya, Señor. Gracias porque no somos nosotros, sino es Cristo, es su sacrificio, su sangre, su Espíritu, el que ha hecho posible todo esto. Quiero, hermanos, entonces también invitarte, antes de terminar esta oración, a que si tú en este momento, a través de estas palabras o a través de lo que hayas vivido, tú quieres gozarte de la presencia del Señor y de la salvación del Señor, puedas repetir conmigo esta palabra y esta oración. Padre mío, gracias te doy por mi vida, gracias te doy porque a través de esta palabra, hoy sé, Señor, que soy un pecador, hoy sé que desciendo de una vida pecadora o de una descendencia humana pecadora. Te pido perdón por ello, Señor, me arrepiento porque Cristo murió en una cruz por estos pecados y a través de su muerte, Señor, mis pecados fueron perdonados. Sé que Cristo murió, pero también sé que Cristo resucitó al tercer día, Señor, y con esto nos trajo a una nueva vida. Creo en su sacrificio, creo que Él es mi Salvador y me entrego a ti. Te entrego mi vida y te invito a que vengas a mi corazón y me hagas parte nuevamente de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto y en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, damos gracias por esta palabra. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues esta es la palabra del día de hoy. Si tú hiciste la oración de salvación, te invito a que por favor nos compartas en los comentarios, te pongas en contacto con nosotros para que podamos seguir esta nueva etapa de tu vida y para poderte ayudar y ayudarte en este crecimiento que vas a tener. Felicidades si aceptaste a Cristo porque hoy tu libro está inscrito en el libro de la vida, hoy eres salvo. Y a todos los demás que hoy recordamos por qué aceptamos ser salvos, pues que el gozo del Señor esté en todos ustedes, que el gozo del Señor esté en todos sus corazones y que la gracia sea repartida, multiplicada y llevada a más personas a través de nosotros. Quiero invitarte a que sigas con nosotros en todas nuestras actividades semanales, en los diferentes grupos pequeños que tenemos alrededor de la Ciudad de México, del Estado de México y en Cuernavaca. Quiero invitarte también a que te conectes los lunes a las 9:30 de la noche a nuestra sesión de oración semanal con toda la iglesia. Y también tenemos sesión de oración con los grupos pequeños en los diferentes horarios y días de la semana. Ponte en contacto con los líderes de estos grupos o envíanos un mensaje y comparte también este mensaje de vida con tu familia, con tus amigos y con todo aquel que alguna vez ha sido rechazado o se le ha dicho que su salvación no es por tener una orientación diferente. Espero que en el Señor esta palabra alimente tu vida y te deseo que tengas una excelente semana y una excelente Navidad a pesar de todo lo que estamos viviendo, porque lo más importante es recordar que Jesús es nuestro Salvador. Que tengas una muy buena tarde.